Ahora sí. Eh, Buenas noches, queridos estudiantes de la materia de Dirección de Comunicación. Muchísimas gracias por unirse, Melanie, a la clase. No sé si ya le envió a sus compañeros, sus compañeras. Creo que sí les mandé. De todas maneras, yo también ya les estoy enviando. También seguramente le va a llegar a usted. Me confirma más bien si le llegó. Ya, chicas, ya les mandé también el... Recording in progress. Bien, perfecto. Ahora sí, ya estamos completos. Muchas gracias, querido. Muchísimas gracias por estar en esta clase. Me alegra mucho ya tenerlas aquí. Vamos a dar inicio. Quería también, sobre todo, agradecerles por la paciencia, porque claro, sí, fue un poco brusco el cambio. Les comentaba que la universidad está atravesando por un tema presupuestario, evidentemente, problemas técnicos que suelen pasar y que la idea es solventarlos de la brevedad posible y tratar de salir adelante con el tema de nuestras clases. Bueno, también decirles que me alegra mucho que estén aquí. Ustedes prácticamente son colegas, así que desde ahora en adelante yo me voy a referir a ustedes como colegas, pero seguramente en el transcurso del semestre y a partir de ya su profesionalización, que de hecho ya está aquí a las puertas, vamos a tener, digamos, mucho más acceso en este semestre a casos prácticos. Vamos a conversar sobre el tema de la dirección de la comunicación, cómo vamos a solventar, por ejemplo, temas de crisis, cómo vamos a trabajar en temas institucionales, cómo vamos a trabajar en responsabilidad social empresarial. Una materia muy apasionante porque a la larga ustedes van a ejercer en las direcciones de comunicación, sean privadas, sean públicas, sean organizaciones no gubernamentales. Entonces, la dirección de la comunicación es una asignatura que les va a transversalizar a todo lo que ustedes han estudiado. Por lo tanto, como les digo, más que estudiantes, ya colegas. Por lo tanto, nosotros vamos a ir, digamos, ejerciendo desde ese campo la comunicación en todas las asignaturas que hemos visto a lo largo de todo el semestre. Entonces, mi nombre es Santiago Cadena.
Voy a ser su docente en esta asignatura, que es una asignatura apasionante. Y como primer tema, nosotros tenemos justamente hoy uno de los temas más importantes también y de la unidad, que es los fundamentos, digamos, cuáles son los fundamentos de la dirección de la comunicación dentro de lo que se conoce como el desarrollo organizacional. Para esto, me gustaría que, no sé si, a ver, Puede Melanie, ayudar cargándolo aquí. perdón, No, profe, perdón. Estaba cargando el teléfono. ya. Ujú. Ok, a ver, me gustaría ver si Valeria, ¿estás por aquí, Valeria? Sí, profe, estoy aquí. Gracias, Valeria. Valeria, hazme un favor, verás, te voy a enviar en este momento al chat, está el chat nuestro aquí, te voy a enviar los números de las 4 personas que conformamos este grupo de esta aula para que podamos hacer un pequeño grupo en el que nos permitamos compartir. En este caso, para mí es muy importante que podamos compartir la información dentro de nuestra asignatura, sobre todo justamente por estos temas técnicos que salen de nuestra mano y que es importante precisamente. Melanie, ¿quieres decir algo? Sí, sí, profe, sí hay un grupo, solo faltaría incluirle a usted. Ah, perfecto. Entonces, añádame, querida Melanie, si ya están todas ahí. Me alegra mucho. Porque en ese grupo, no sé, Jennifer, ¿Puede agregarle más luego? dígame, no la escuchan. Perdón, profe, por la interrupción. Lo que pasa es que no tengo mucha señal. ¿Puedo agregarle más luego? Lo que pasa es que estoy llegando a mi casa. Ah, sí, sí, después no hay ningún problema, justamente por la conexión que debe tener. No hay problema. Ok, estoy compartiendo pantalla, si me pueden informar, sí. Sí, profe, sí se puede evidenciar la página. Un poco opaca. Bien, entonces, volviendo a otra materia. Entonces, la idea es precisamente, y qué bueno que es un grupo pequeño, generar, digamos, una asignatura tan importante como es la dirección de la comunicación y ya contar con su presencia a mí me honra, porque juntos vamos a explorar cada uno de los fundamentos de los roles que nosotros tenemos cuando trabajamos dentro de una dirección de comunicación y mejor aún, ustedes seguramente van a ser DIRCOMs y por eso colegas, ¿no? Eh, y eso implica que van a tener que trabajar todo lo que implica la influencia del desarrollo organizacional, la reputación, los valores intangibles que están transversalizados en toda nuestra asignatura a lo largo del semestre. Entonces, durante esta clase en particular, estas hora 45 por ahí, vamos a abordar cuál es el perfil del DIRCOM, cuáles son las responsabilidades que tiene, las facetas, su rol, la estructura del departamento de comunicación, las nuevas tendencias que están transformando el entorno digital. Y al final vamos a trabajar con una pregunta para que ustedes trabajen esa pregunta de manera consensuada, individual, por supuesto, y la suban al foro que está en el aula virtual. Entonces, yo les voy a compartir precisamente cuando ya también, además de que está en la plataforma, tenemos, como les decía, algunos temas técnicos, pero yo en el grupo les voy a poner también los insumos que vamos a ver, tanto la presentación como el compendio. Asimismo, también voy a compartirles de esta manera también la pregunta para el foro, para que de esta manera ustedes puedan trabajar. Son 2 semanas que tienen para trabajar que de alguna manera
está, digamos, bastante holgado el tiempo para que ustedes puedan trabajar bien. Entonces, como les decía, son los fundamentos conceptuales de la dirección de la comunicación y el desarrollo organizacional, como es el nombre de la gran unidad, ¿no? Y para eso, algo es importante aterrizarlo en el DIRCOM, ¿no? Es decir, cuál es la función del DIRCOM y qué le hace ser un estratega y a la vez generalista, ¿no? Entonces, si nosotros, más bien dicho, si nosotras, eh, por un momento miramos de una manera eh, observativa, si quieren verlo así, eh, a un profesional, vamos, digamos, de la comunicación, por supuesto, vamos a ver que va más allá de transmitir los meros mensajes. Entonces, pensemos en una persona que puede interpretar y conectar cada pieza del rompecabezas organizacional, es decir, de toda la empresa, articularla desde una perspectiva más holística, articular una visión que abarca todas las áreas de la empresa. Cuando hablamos de todas las áreas de la empresa, me refiero a jurídico, a gerencia, a talento humano, a comunicación, a contabilidad, a recursos, por ejemplo, puede también estar, no sé, contacto con la ciudadanía, ¿sí? Responsabilidad social y al generar, digamos, esta sinergia, responde de manera ágil los retos del entorno, ¿no? Entonces, ese profesional de la comunicación es capaz de hacer eso. Entonces, ustedes, la idea es como hablarlo de esta manera para que quede como súper claro, ustedes, colegas, ya, su función no se va a limitar a enviar información. Eso lo puede hacer un pasante, eso lo puede hacer cualquier persona, de hecho. Su labor dentro de la dirección de comunicación consiste en ser, digamos, unos directores de orquesta de la comunicación. ¿Por qué? Porque se vuelve integral, integral de la institución, integral de la organización, integral de la empresa, ¿sí? Por lo tanto, ustedes van a ser un eje que transversaliza y que vincula la estrategia corporativa y todas las áreas, ¿de acuerdo? Entonces, su rol como estratega les va a permitir diseñar, por ejemplo, planes de posicionamiento, planes de crisis, planes de comunicación y cada plan asegura que cada mensaje, tanto eh, público objetivo interno como público objetivo externo o stakeholders, eh, en estas piezas comunicacionales, audiovisuales, reels, carruseles, se impregnen los valores, la misión y la visión global de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos estos productos, vamos a generar un proceso que nos permite comprender e integrar las diversas disciplinas. Es decir, el DIRCOM, en este caso ustedes van a juntar, por ejemplo, el marketing, van a juntar, por ejemplo, la redacción, la legislación de odontología y leyes, por ejemplo, porque es importante no cometer errores, ¿no? Las relaciones públicas cuando convocamos a una rueda de prensa. De hecho, hay unos ejercicios súper interesantes que vamos a hacer sobre el rol del DIRCOM, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a generar, si es que no lo tienen ya, es decir, van a fortalecer una habilidad para ver el todo en términos holísticos a partir de una problemática, es decir, a partir de las partes. Entonces, la mentalidad de ustedes es una mentalidad que es netamente, si quieren verlo así, abierta. Cuando decimos abierta, pensamos en que ustedes son personas curiosas que, por ejemplo, si hoy sale en tendencia un trend topic, ustedes van a pensar estratégicamente cómo usar ese trend topic para posicionar su empresa. ¿De acuerdo? Entonces, es importante cómo conectar las oportunidades que se generan emergentemente y proponer dentro de esas oportunidades innovaciones que potencian el desarrollo de la organización. ¿Me explico? Por ejemplo, si hay un cambio de comportamiento del consumidor o una
un auge tecnológico, el DIRCOM es capaz de ajustar la estrategia de comunicación para alinear la imagen de la empresa con esa nueva demanda. Mm, Por ejemplo, cuando era pandemia, no sé si se acuerdan, varias marcas a sus logotipos les ponían mascarilla, ¿sí? Porque se adaptan rápidamente al contexto que estaba pasando en ese momento. Entonces, la visión holística y la integración de estas áreas, en este caso el diseño gráfico, hacen que el DIRCOM, ustedes van a ser una super DIRCOM, van a ser pilares fundamentales en esa construcción y en la consolidación de la identidad corporativa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, entonces, el papel del IRCOM, cuando nosotros nos encontramos en esa, digamos, esa suerte de combinación de ciertas características, ciertas habilidades que ustedes tienen, por lo tanto, ustedes lideran la comunicación organizacional. Siempre piensen en que ustedes van a ser asesoras de gerencia, de despacho, en términos de la distribución que se llama el orgánico. Ustedes están paralelo a gerencia porque es una asesoría. Entonces, y esto transversaliza a todo. Entonces, normalmente el jerárquico está acá arriba y empieza en cascada. Y ustedes están junto, en paralelo, siempre, porque tienen la capacidad de eh, generar una asesoría, pero además generar esa perspectiva comunicacional que aterrice a todas las áreas de la institución y, por supuesto, externamente. Entonces, ustedes tienen una cualidad que no solo permite que estén, digamos, a la vanguardia de las últimas tendencias, hacer un reel, tomar la fotografía de tal manera, ¿sí? Es decir, no solo van a estar a la vanguardia de la tecnología y la innovación, sino que también van a explorar nuevas ideas, nuevos métodos que funcionen para transformar la interacción de este espacio donde ustedes están desarrollándose, es decir, con los públicos. Por eso es que la pregunta del millón es, eh, ¿usarían ustedes el mismo lenguaje para eh, LinkedIn que para TikTok? Valeria. Profe, pienso que no, porque el TikTok es como que una red social informal en donde uno puede tener otro tipo de diálogo, mientras que en la otra aplicación no se puede actuar de esa manera. Tiene que ser más formal. Claro. Entonces, al ser, digamos, un lenguaje distinto, ustedes están generando precisamente canales de comunicación diferenciados, ¿sí? Por eso existe, digamos, ustedes están ahora mismo diciéndolo, una lectura especializada, es decir, a ver, eso se llama, digamos, análisis de la métrica, ¿no? Es decir, quiénes nos están viendo en edades en las redes sociales. Entonces, miramos que TikTok nos miran de 17 a 35 años. Entonces, claro, está pensada en este público y además en un lenguaje. Y vemos en Facebook que nos miran otras personas y así sucesivamente. Entonces, pensamos en eso. Por eso de hecho, hay unas subdisciplinas dentro de la categoría de marketing que se llama geomarketing, que es georreferencial, y targeting, que es, digamos, el target a donde quieres ir desde la perspectiva de marketing. Entonces, no solo es que yo quiero llegar a un sector, digamos, yo tengo una pizzería y quiero llegar a este sector, entonces por lo tanto lo hago geoestratégicamente, sino que además mi pizzería es, digamos, un poco más cara o más económica y entonces quiero llegar a los estudiantes, entonces me hago una publicidad de promoción frente a esto para los chicos estudiantes. ¿Sí? Entonces ahí juega mucho esto, ¿no? Lo que les digo, es la lectura especializada de cada canal de comunicación. Lo mismo pasa con las carteleras, con los infochannels y con así.
Pregunta, Melanie, ¿estás tú trabajando ahora? O sea, digamos, esta temporalidad. Igual Valeria y igual Sí, pero ¿dónde están ejerciendo o están en otro espacio? no, en otra área, en el área financiera Ya. ¿Y tú, Valeria? Yo soy independiente, profe, tengo un negocio de transporte escolar, entonces yo me dedico a manejar actualmente. Se nos escapó la dos. A ver, ¿dónde está la Melanie? La Valeria. ¿Dónde está la lista? Ujú. Falta la María Paz y la Jennifer. Normalmente yo suelo forzar la participación en las clases y más aún con un grupo tan pequeño. Imagínense con los de 90. Bien. Ok. Entonces, claro, les decía que ustedes, desde ya, ustedes seguramente, cuando están en casa, por ejemplo, haciendo una actividad X, ustedes tienen una visión holística que a ustedes les permite comprender, por ejemplo, el sentido de la organización de ese espacio y cómo ese espacio está interconectado, por ejemplo, con la familia, en el caso del trabajo, con las demás áreas, con las empresas proveedores, así sucesivamente. Entonces, cada departamento, cada proceso y cada acción forman parte de una red compleja que constantemente la vamos interpretando y la vamos gestionando. Entonces ustedes generan cotidianamente comunicación global, comunicación coherente, comunicación eficaz, ¿sí? Entonces, la perspectiva que queremos abordar es que ustedes van a ser estrategas. Es decir, por eso es un rol estratégico. Es decir, ustedes van a anticiparse y seguramente les pasa, ¿no? Como cuando dices, aquí va a llover, ¿no? Entonces, anticiparse ya en términos comunicacionales es como anticiparse que esto va a ser tendencia, que esto se va a vender, que esto va a pasar, ¿no? Coyunturalmente y esto nos va a afectar. Entonces, las importaciones van a caer, el SRI está cobrando esto, es decir, todo esto, ¿cómo nos va a influir? Y tomar una decisión, cómo comunicamos a los colaboradores, ¿no? Entonces, quizás un área puede ser afectada, quizás no, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, sí es importante cómo ir facilitando, ir mirando de alguna manera cómo eh, se va generando y se va creando estrategias integradas que refuercen la identidad y los valores de la empresa. Es decir, fortalecer lo que denominamos la imagen corporativa, ¿de acuerdo? Y por último, y no menos importante, es el espíritu independiente. Es un rasgo, quizás uno de los rasgos más distintivos del DIRCOM, es que es un espíritu independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a tener la capacidad de ser autónomas para tomar decisiones con rapidez, con creatividad y saltándose incluso procesos burocráticos y también para generar una asesoría, digamos, más eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, y ustedes seguramente lo sospecharán, los buenos DIRCOMs tienen la capacidad de ser muy, ¿qué pasó? El buen DIRCOM tiene la capacidad de ser muy crítico con la persona que incluso le paga sueldo, es decir, el gerente o la autoridad. Entonces, la autoridad dice, ¿y qué te parece esto? Y ustedes como DIRCOM van a decir,
la verdad esto no funciona, o sea, creo que vas a gastar el dinero o eso solo es un tema de vanidad tuya, pero no va a ayudar a la empresa. Entonces, esto va a ser, digamos, parte de su independencia. Entonces, no, ustedes por lo general no van a estar eh, diciendo las cosas que quieren oír, sino generando una estrategia potente precisamente para el bien común, en este caso de la corporación, de la empresa, de la institución. Entonces, la independencia lo que les va a permitir es asumir riesgos, por supuesto, a riesgos calculados, pero actuar de manera proactiva frente a las oportunidades o desafíos. Entonces, ustedes como DIRCOM lo que posicionan es ser una personas de cambio dentro de un entorno que de alguna manera necesita una persona estratega que sea capaz de impulsar transformaciones, de guiar a la organización hacia un nuevo horizonte. Vamos a conseguir, por ejemplo, una certificación, vamos a conseguir el ISO 9001. Entonces, están basados en la innovación y en el pensamiento estratégico. ¿De acuerdo? Ok. Pues, 8 facetas dentro del rol del DIRCOM. Recordemos que ustedes como DIRCOM van a tener diversas facetas que hacen y les caracterizan como profesionales. Es decir, una profesional que sea versátil a tiempo completo y que sea una estratega. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga una capacidad de asumir cualquier tipo de organización. Cuando decimos organización, pues me refiero a una institución, es decir, cualquier tipo de reto, si quieres verlo así, ustedes tienen la capacidad de asumir ese reto y reflejarlo en soluciones prácticas, ejemplos que puedan ustedes generar una estrategia mucho más robusta y por lo tanto su trabajo sea visibilizado. ¿De acuerdo? Entonces, en esta lámina nosotros tenemos algunas aristas en este círculo disco. Por un lado tenemos una que es importante, que es la del estratega. Creo yo que es quizás de las más importantes porque, dicho sea de paso, esta es una gran discusión que yo llevo con muchas personas y es que el DIRCOM, bueno, tiene muchas funciones, como ven, muchas cualidades. Para mí, la más importante es la de estratega. Para otras personas no, pues para otras personas es que manejen las nuevas tecnologías, por ejemplo. Para otras personas es que sepan, no sé, eh, quizás manejar súper bien inteligencia artificial, ¿sí? Desde mi perspectiva, el estratega tiene la capacidad de ser un director de orquesta y por lo tanto saber si es que sirve, por ejemplo, en una coyuntura, una buena gráfica, o un buen prompt, o un buen video, o todo junto, ¿sí? Esa es la capacidad de ser un estratega. Entonces, ustedes van a tener esa capacidad de ser estrategas y por lo tanto generar comunicaciones que estén alineadas con la visión de la empresa. Es decir, son los objetivos globales que tienen en el norte, ¿no? Es decir, cuál es el norte de esa empresa. Eh, Hay ejemplos, por ejemplo, Apple, cómo se junta, digamos, o con esta comunicación corporativa, ¿no? Hay otras empresas también, pero Apple es como, digamos, la más conocida y visualmente sonada, que nos evoca la manzana, ¿no? Y sus estrategias de comunicación no solo que lanzan nuevos productos, es decir, un nuevo teléfono, un nuevo MacBook Pro, un nuevo Apple Watch, sino que también crean narrativas que refuerzan la identidad de la marca. ¿Cuál es la narrativa de la identidad de la marca de iPhone? ¿Alguien me dice? Mm, Melanie.
¿No? ¿Se fue Melanie o se me fue audio a mí? Perdón, profe, ya estoy en mi casa ahora sí. ¿Qué tal? ¿Escuchaste lo que estaba diciendo? Justo se me fue la señal en su pregunta, profe. Ah, ok. Bien, lo que decía es esta suerte que tiene, digamos, eh, con suerte me refiero como una apuesta, ¿no? Es decir, la apuesta que tiene Apple de generar una comunicación, ¿no? Es decir, una comunicación alineada a sus objetivos, a su visión corporativa, ¿no? Pero, y eso es lo que les decía, ¿no? Es decir, que sus estrategias de comunicación no solo lanzan productos, es decir, no es que salió el iPhone 16 o el nuevo Apple Watch o el MacBook Pro, sino que hay una narrativa detrás que refuerza su identidad. En este caso, o cualquier otro ejemplo, ¿cuál crees tú que sea una narrativa que sea como interesante reflexionar frente a eso? Es decir, lo que nos ven. A María Paz le lograron enviar el enlace. Sí, sí, profe, a todas mandé a un solo grupo donde estábamos. Entonces, lo que les decía, ¿no? Hay más ahí, ¿no? Es decir, se crea una historia, se crea una narrativa de, en este caso, una experiencia. Perdón. ¿Quién tiene iPhone? O sea, no estoy preguntando, digo, ¿quién tiene iPhone en términos de qué tipo de personas tienen un iPhone? ¿Y qué es lo que te da un iPhone? ¿Qué es lo que te comunica tener un iPhone? Cuando te tomas una selfie frente al espejo y ves las tres cámaras y el logotipo, ¿qué comunicas con eso? Melanie. Bueno, yo creo que Apple, más que vender un accesorio, vende estatus, vende, vende estatus y sobre todo que hace que los clientes se afiancen más con ellos porque crean, o sea, como accesorios para estos accesorios que solo son compatibles entre ellos como es el caso, como el de los cargadores, el de los auriculares, porque esos son solo para iPhone, no es como genérico para otras marcas. Entonces, esto hace que solo sea como una pequeña comunidad para ellos mismos. Correcto.
Tienes de hecho toda la razón frente a eso, porque esa es la idea, ¿no? La idea de que ustedes creen narrativa, es decir, si es que ustedes van a enfrentarse no solo a la dirección de comunicación, sino también a sus propias empresas o productos, la idea es generar precisamente una experiencia que se denomina. Por eso es que si ustedes se han fijado, hay un hilo conductor en todos los reels, en todo TikTok, que se trata de comida, y es que en realidad lo último que se vende es la comida. Es decir, lo que se vende es la experiencia, ¿no? Que vas al restaurante y hay unas salitas de ángel para tomarte la foto, un balcón con no sé qué, con llamas, con velas, con no sé qué, con no sé cómo. La decoración del plato es espectacular, es decir, no está, digamos, impregnado como el sabor, digamos, en términos de sino es la experiencia que te da. Entonces, todo el mundo trata de vender su experiencia frente a el proceso narrativo que existe en este caso, de la publicidad, ¿no? Entonces, ahí hay una historia también que contar, una experiencia. Ok. Y, por supuesto, en este caso, lo de Apple es un tema de exclusividad, como Nike puede ser de súper deportista y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ustedes se vuelven, digamos, lo que les decía, ¿no? Tienen un rol importante que es la de asesoría. Y eso implica que eh, van a tener, digamos, la capacidad de guiar a la alta gerencia en la toma de decisiones estratégicas que están relacionadas con la comunicación. Por supuesto, porque ustedes no van a asesorarle en términos jurídicos. Vamos a poner un ejemplo, no van a asesorarle en términos jurídicos, pero sí van a asesorar en el proceso de cómo comunicar este tema jurídico. Es decir, cuándo es importante lanzarlo. Entonces, una cosa es digamos, la perspectiva jurídica o financiera y la otra es el tema comunicacional. Entonces, sí, esto está pasando en términos jurídicos o términos financieros, pero ¿cómo lo comunicamos? Y por eso es importante el comunicador, en este caso ustedes, para bajar el lenguaje y generar un proceso comunicativo que sea mucho más accesible, ¿de acuerdo? Entonces, en Microsoft también es otra de las empresas que tienen comunicación bastante clara, que es estratégica porque es clave para ellos eh, posicionar y reposicionar a la empresa en un mercado que cada vez es mucho más competitivo. Entonces, ustedes como asesoras de la gerencia, es decir, como DIRCOMS, van a aportar con perspectivas nuevas y además, y esto es importante, basadas en estudios de mercado, en tendencias. Es decir, no es que usted se levantó y dice, bueno, vi un TikTok y creo que pega. No, no, o sea, ustedes van a hacer la asesoría en términos, digamos, este tren está 3 días aquí, está pegando mucho, la gente se está subiendo, es importante que estemos por esto y por esto, porque las métricas nos dicen esto. Entonces, una buena asesoría implica basarse precisamente en esta investigación de mercado, en las nuevas tendencias que se están generando, y eso permite que las decisiones sean tomadas a partir de la información. Es decir, refuerzan la imagen y la reputación corporativa a través del dato, es decir, de la data en sí, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es una opinión y otra cosa es sustentarlo en términos de esto es lo que está generándose ahora, es decir, por ejemplo, un podcast, ¿no? Entonces, esto es importante por estas razones, ¿de acuerdo? Y otra de las facetas que tienen, que ustedes van a ir cada vez, como dicen los memes, ¿no? Y van desbloqueando una faceta más. La idea es que desbloqueen todas estas facetas. Es el rol del DIRCOM que actúa como portavoz y gestiona las relaciones con los diversos públicos, es decir, la diversidad de públicos. A esto es lo que nosotros consideramos o denominamos las relaciones públicas. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener la capacidad de relacionarse con eh, gerentes, con medios de comunicación, con autoridades, con directores de otras áreas. Entonces, un ejemplo mucho más concreto es el manejo de crisis. Entonces, cuando hay una crisis, ustedes tienen que reunirse con el equipo de redes sociales de las compañías o de las empresas que han caído en este proceso de crisis. Y los directores de comunicación están, digamos, con un rostro visible, confiable, dando
la cara en términos de reunirse con las demás áreas para generar un proceso una línea de comunicación, ¿de acuerdo? Para salir, digamos, de esta crisis. Entonces, hay varios ejemplos de esto y lo vamos a ir viendo, digamos, en el transcurso de este semestre. Pero también ustedes tienen una faceta más, que es la de planificadoras. ¿Por qué? Porque ustedes van a generar proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, que tenemos de hecho una unidad, que es la de la responsabilidad social empresarial. Entonces, cada uno de los proyectos lo que van a hacer es apuntalar a fortalecer la imagen corporativa. Si ustedes ven, por ejemplo, Coca-Cola, se el Banco del Pichincha, los grandes bancos auspician temas de responsabilidad social empresarial. No sé, los 10K por la lucha contra el cáncer, auspiciado por Coca-Cola o Marathon, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, la responsabilidad social empresarial y eso implica que hay un proceso de fortalecimiento de la imagen corporativa en términos sociales. Y esto lo hacen precisamente ustedes desde la gerencia de la comunicación. Entonces, Coca-Cola, digamos, es muy conocida por estos planes de responsabilidad social empresarial. Y por lo tanto, ustedes generan, digamos, una estrategia, en este caso global, para que la campaña transversalice de manera global, precisamente, ¿no? Y ustedes van a tener que hacer diferentes acciones, como DIRCOM. Una es eh, generar una imagen de su empresa que sea poderosa, que llame la atención a la gran corporación, en este caso, que es Coca-Cola. Y vender ese proyecto, como les decía. Entonces, vender ese proyecto implica planificarlo de tal manera que ustedes digan, estos son nuestros públicos, a estos vamos a llegar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien tiene algún ejemplo de responsabilidad social empresarial? Hay muchos de mascotas también. Sí. El tema del medio ambiente, profe, el reciclaje. Por ejemplo, he visto en las redes sociales el tema de la responsabilidad empresarial comprometida con el medio ambiente, porque he visto que se han dedicado a sembrar árboles, han incentivado a los empleados al tema del reciclaje. Correcto, muy bien. Excelente. María Paz, yo le vi que entró, pero creo que se salió. No, aquí estoy, profe. Ah, buenísimo. ¿Tú qué has visto de responsabilidad social empresarial? También podría ser el colectivo como hace el Quicentro Shopping, que tiene varias, o sea, la responsabilidad social que hacen acerca de las campañas entre todos los locales que hay ahí, puede ser. También dice responsabilidad social empresarial. Supermaxi. Supermaxi es muy potente. Tiene el tema de escuelas. No recuerdo muy bien cómo se llama ese programa, pero hace escuelas en las comunidades rurales. Supermaxi también es muy bueno en términos. A ver, pregunta de cajón. ¿Eso lo hacen de buen corazón o cuál es el beneficio que tienen? Es la reputación de la imagen que tienen ante la sociedad. Muy Por bien. los impuestos también, profe. Correcto, muy bien, las dos son, y esto es importante, aquí no hay, en la clase en sí nunca va a haber respuestas incorrectas, ¿no? Es decir, las opiniones todas son válidas, escuchamos, no juzgamos si quieren verla así, pero digamos en términos ya de la evaluación, en términos académicos en la plataforma es otra cosa, pero en la clase todas son válidas y las dos que ustedes han dicho son muy importantes. La una es, porque claro, una empresa que no genera, digamos, vinculación con la sociedad, evidentemente va a quedar muy mal, ¿no? Así como chuta. O sea, y queda muy bien, más bien dicho, cuando hacen cosas chéveres, la gente dice, no, yo apoyo esta causa. Pero también lo otro es que no es gratis, o sea, la responsabilidad social empresarial te genera muchos réditos, beneficios tributarios, y esos beneficios tributarios son muy buenos. Por eso es que las empresas, digamos, le apuestan a la responsabilidad social empresarial. María Paz, ¿quieres decir algo? Sí, profe, lo que pasa es que estoy en el Swiss Hotel
y ya mismo tengo que irme para mi casa. Entonces, por eso estaba tratando de conectarme a las megas, pero no tengo. Entonces, tendría que conectarme en unos 20 minutos a lo que llegue a mi casa. Usted trabaja en el Swiss Hotel. Yo soy maquilladora, entonces vine a maquillar acá. Ah, ok. Bien. Chévere, María Paz. Sí, profe, gracias. Ya. Ok. Bueno, sigamos. Hasta que se cae el cielo. A ver, entonces, sigamos. Ok, entonces, otro de estas facetas, de estos desbloqueos que ustedes tienen es la de defensoras éticas, ¿no? Es decir, la condición de ustedes ser defensoras éticas que el DIRCON exige, es decir, una persona transparente, locuaz, que ustedes promuevan conductas que sean responsables, que sean transparentes. Tenemos un módulo espectacular, una unidad espectacular que se llama Gobierno Abierto y Transparencia. Espectacular, esto es importantísimo también para tanto las empresas como para las instituciones. Y claro, ustedes van a ser veladoras. De hecho, en las instituciones públicas, la ley de transparencia y acceso a la información pasa por comunicación. Toda la ley de transparencia pasa por comunicación. eh, y es comunicación quien es la responsable de generar este proceso, ¿no? Entonces, ustedes son las personas que van tomando esa postura sobre la sostenibilidad, sobre la justicia social, sobre la transparencia y construyen confianza, como decía la compañera, construyen confianza, construyen credibilidad ante los stakeholders. Por lo tanto, ese rol que ustedes tienen como DIRCON se encarga de que los mensajes y las acciones tengan congruencia. ¿Sí? Es decir, que sean coherentes. ¿Y qué quiere decir coherentes? Que si los valores de la empresa dicen hay que ser solidarios y no eres solidario, pues no, no está siendo, no está siendo ético y responsablemente social. Entonces, la idea es velar por esa coherencia, tanto en el mensaje como en los productos. Un ejemplo de esto voy a decir es, no sé, no sé, por ejemplo, voy a inventarme que una empresa genere responsabilidad social en términos de una carrera 5K en favor de, eh, en la lucha por la igualdad de género y la no discriminación a las mujeres embarazadas y a las mujeres en general. Y resulta que hay encubrimiento de acciones violentas, machistas, discriminación en su misma empresa. Entonces ahí no hay coherencia. Sí, entonces es importante que antes de que se meta la empresa en algo totalmente público, ustedes como DIRCON generen, digamos, aquí hay un problema que nos puede caer en una crisis si no solventamos este problema, porque existe este problema de falta de coherencia. Nosotros promulgamos esto y no se está haciendo porque, no sé, porque una dirección no está haciendo lo correcto y así sucesivamente. Entonces, es importante que ustedes tomen, por eso hablábamos anteriormente, en una de las láminas anteriores, la autonomía, la capacidad de poder decir esto y en términos de perspectiva, esto nos va a generar una crisis, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que ustedes van a generar. Y eso implica que ustedes animan a la gente, ¿no? Cuando te digo animar, no me refiero a ser, digamos, personas maestras de ceremonias, que podrían serlo igual que yo he sido maestro de ceremonias, porque también es parte, digamos, de los múltiples roles que tiene el DIRCOM, sino que animar a trabajar en equipo, a fortalecer la cultura de comunicación interna. Entonces, ¿cómo se anima? ¿Alguien conoce la metodología de trabajo de Google? Google es conocida por sus iniciativas internas que promueven la creatividad y la colaboración entre sus colaboradores, o más conocido como empleados, ¿no? Trabajadores. Se denomina ahora colaboradores más que trabajadores o empleados. Entonces, Google lo que hace es que anima
a que los trabajadores estén, digamos, en espacios de trabajo mucho más divertidos, mucho más abiertos, en que les permita ser creativos, ¿no? Entonces, el rol del DIRCOM anima a que esa comunicación interna sea mucho más dinámica, mucho más motivadora y que ayude a construir un ambiente laboral donde todas las personas que colaboran en la empresa sientan que son parte y familia del proyecto y por lo tanto contribuyan, o lo que denominamos arrimar el hombro, a que esa empresa, esa institución tenga éxito, ¿no? Es decir, que crezca. Entonces, eso, también tenemos un módulo especial de eso que se llama el módulo del Happy Management, que es como el trabajar de manera feliz. Y está muy bueno también porque son las nuevas tendencias, ¿no? Em, y otro rol que tenemos es el rol de ser abogadas, ¿no? ¿Qué implica eso, no? Que ustedes van a defender los intereses, no me refiero en términos jurídicos, podrían tener dos carreras, por supuesto, pero en términos comunicacionales van a defender ante los públicos en los momentos de controversia, es decir, cuando hay una crisis o algo, tú vas a defender, ¿no? Vas a generar una estrategia de defensa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay una discusión en redes sociales, eh, donde una empresa ataca a otra o personas atacan a una empresa, entonces el DIRCOM es la persona que defiende las políticas, por ejemplo, de innovación tecnológica, ¿sí? Entonces, implica precisamente tener el nombre de la empresa por lo más alto y proteger su imagen, porque su imagen, recordemos algo que también tenemos un módulo especial, un subtema especial que se llama el valor de los intangibles, ¿no? Y eso implica que el valor del intangible a veces incluso en algunos casos pesa mucho más que el valor, digamos, en términos tangibles que vendría a ser como los activos fijos, ¿no? Un ejemplo de esto es la bolsa de valores. Hay una crisis de reputación de una empresa X y los valores digamos, en la bolsa de valores caen las inversiones de estas empresas por reputación. Es decir, no es que la infraestructura en sí se cayó, se dañó, hubo un temblor, lo que sea, ¿no? Es decir, sino que los intangibles empiezan a tener tanto valor que una reputación, que no sé, el gerente tuvo un desliz o alguna cosa, genera una caída en picada de sus inversiones en la bolsa de valores. Ustedes lo han visto seguramente, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y por otro lado tenemos una faceta que es como el ingeniero de emociones, es decir, una faceta que se refiere a la capacidad que tienen ustedes como directoras de comunicación para gestionar la comunicación, digamos, a un nivel humano, a un lenguaje mucho más accesible. Entonces, cómo se genera eso? Conectando lo que nosotros denominamos la empatía, es decir, conectar emocionalmente con la audiencia y por lo tanto gestionar esa reputación de la organización, de la empresa, de la institución para lograr, digamos, una receptividad del mensaje. Entonces, un ejemplo claro es cómo el trabajo que realizan marcas como Adidas o Disney es que no solo venden productos, venden una experiencia, o cuando una experiencia en términos de una emoción que es visitar Disney o visitar un lugar en específico, ¿de acuerdo? Entonces, el DIRCOM actúa como ese ingeniero de emociones y desarrolla estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, cada estrategia tiene un mensaje y por lo tanto va a despertar sentimientos positivos de empatía hacia la empresa. Y eso implica que va a crear un vínculo con los stakeholders. Y esto es importante porque cuando se crea un vínculo con un stakeholder, se crea un lazo importantísimo.
Y eso implica que, puntos suspensivos, que viene la pregunta de cajón para cualquiera de las tres que están conectadas, es, ¿qué más? A ver, mm, puedo preguntarles en términos de, ¿qué es lo que usan todos los días ustedes? Porque no quiero caer en clichés, por eso no quiero yo decirlo. El celular. El celular. ¿Eh? Y algo, digamos, que sea como, bueno, más que el celular, algo, no sé, quizás exclusivo, por así decirlo, además del celular. Ropa, puede ser, tecnología, automóviles, eh, accesorios, cualquiera de esas que les doy, puedes decirme uno. Zapatos, O sea, profe, bueno, en lo que yo utilizo todos los días es, por ejemplo, mi medio de transporte con el que yo trabajo. ya. Entonces, la pregunta de esto es más que todo para hacerles, digamos, caer en cuenta de algo que es importantísimo y que ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, en comida. A ver, les voy a poner un ejemplo, quizás. Em, ¿A quién le gusta KFC? ¿A quién le gusta pollo campero? Ambos, A profe. casi todos. Ya, pero si te dan a elegir, ¿por cuál vas? Pollo KFC. Ya, Valeria, Pollo pollo campero. campero. KFC. Ok, alguien dijo campero. ¿Quién dijo campero? María Yo Paz. dije pollo campero. Ok, ya. Este es el ejemplo justo. Por eso un poco lo que quería esforzar a esto. Quizás el primer ejemplo estuvo mal, pero la idea es como corregirlo en este momento. Entonces, para Valeria, tiene 10 razones de por qué el café es más chévere, más rico y lo que sea. Para María Paz es el campero, igual que para mí. Nosotros nos volvemos embajadores de una marca. Ese es el vínculo que ustedes crean cuando generan esta comunicación duradera con los stakeholders, con los clientes. Es decir, que yo ya no soy un cliente, digamos, cualquiera, sino que yo ya soy un cliente convencido y que si voy a tener $10, esos $10, que da igual en cualquiera de los dos lados en términos de precio, yo me decanto por uno porque digo, este es mejor, porque tiene más salsa, porque es más rico, porque es más grande, porque no, lo que sea. Tengo mis razones y me vuelvo embajador de esa marca. Lo mismo pasa con el campero y lo mismo pasa con los zapatos, con los aretes, con el shampoo, como yo uso Sedal o lo que sea, porque mi cabello me deja mucho mejor. Y lo recomiendas. Entonces le dices a tu amigo, a tu amiga, a tus hijos, así como este es. Y por eso se hereda. No sé si les ha pasado, pues tu padre, tu abuelo dicen, cómprate Mazda, cómprate Hyundai, cómprate Chevrolet. Entonces familias enteras no cambian de la Toyota, ¿sabes cómo? Y cuando alguien se decanta, dicen, o sea, se decantó, es decir, no sé, se fue por el chino o lo que sea, pero de familias se casan a veces con marcas. No sé si les ha pasado eso. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ese es el ejemplo, vamos, todos estos ejemplos que pongo es el ejemplo de la conexión que ustedes van a generar en términos emocionales. Es igual que la política, el domingo va a haber elecciones, entonces ustedes digamos, la gente se conecta con emociones y por eso en la mesa discuten, no, que sí, un candidato, no, que el otro candidato, porque hay una conexión. Y eso también es parte de la comunicación, que el rol de la persona que hace el DIRCOM es generar precisamente esas emociones para conectar. También tenemos una unidad maravillosa que es la comunicación en términos políticos. Ok, a ver, sigamos con la siguiente lámina. ¿Cómo estamos de tiempo? Maravilloso. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene la dirección de comunicación y ustedes como gestoras de la dirección de comunicación? Entonces, las responsabilidades pasan por una, como les decía, generar una asesoría, es decir, una línea directa de la comunicación que actúa como
una especie de consultora, asesora a la autoridad máxima, es decir, la gerencia, al presidente, al ministro, al gabinete, al equipo directivo, ¿sí? Y por otro lado está ser estratega, ¿no? Es decir, planificar una estrategia que permita que se generen planes globales que actúen con los objetivos de la empresa, ¿sí? Entonces, estas responsabilidades consolidan el rol que ustedes tienen como eh, gestoras de la comunicación. Entonces, ustedes se vuelven un pilar que unifica y fortalece la comunicación en todos los niveles, absolutamente en todos los niveles de la comunicación y de la organización. ¿De acuerdo? Bien. Y 31. A ver. Y por otro lado está lo que conocemos como el ámbito institucional o corporativo, ¿no? Es decir, esto implica que eh, hay una suerte de tres peldaños importantes que es la dirección y el liderazgo, las relaciones institucionales y la gestión de los intangibles. ¿De acuerdo? Compartirles un video de la gestión de los intangibles. El director general de la Asociación de Directivos de Comunicación DIRCOM, Sebastián Cebrián, y el director general de la Cámara de Comercio Alemana para España, Peter Moser, han presentado el cuarto círculo de comunicación sobre la gestión de intangibles celebrado en Madrid. En el acto han intervenido primero Mariano Gómez Agüero, director del Programa Superior de Especialización en Análisis y Gestión de Intangibles del IAI, que ha explicado los principios básicos en el análisis y gestión de intangibles dentro de una sociedad que cada día valora más el capital intelectual. Al final, la esencia de todo el intangible de una organización radica en sus recursos humanos, pero a efectos, digamos, un poco didácticos, pues puede haber una clasificación diciendo, pues son capital humano, capital relacional y capital estructural, haciéndolo en bloques. Pero como digo, se interrelacionan. Es imposible que haya un capital estructural del que no hayan formado parte
pues desarrollos de los grupos humanos de una organización, y evidentemente el capital relacional de una organización a su vez se ha ido haciendo a través de las capacidades que han puesto para ello sus recursos humanos. Un activo intangible que es pues una subespecie de esos activos, que es un activo identificable, ahora veremos qué es, de carácter no monetario, para distinguirlo de los activos de tipo financiero, y sin apariencia física. Identificable, ¿qué quiere decir? Que surja de un contrato de otros derechos legales, o bien que pueda ser separable de otra serie de recursos que tiene una organización y pueda ser dado, cedido, en explotación, vendido, etcétera. Gómez Agüero ha recalcado que para una buena gestión de estos recursos es vital que los departamentos de comunicación participen desde el principio en las estrategias de organización de la empresa. Para que hablemos de buena comunicación, al final, cuando hablamos de intangibles, vemos ahí una colección de ellos, pues está la reputación, la marca, el buen gobierno, el know-how, lo que piensan los recursos humanos y lo que conocen los recursos humanos, o lo que desean conocer y lo que desean aportar los recursos humanos, la ética empresarial, la gestión del conocimiento, las alianzas estratégicas, todo eso hay que comunicarlo. Hay que gestionarlo, pero para gestionarlo, bien de puertas adentro, bien de puertas afuera, hay que comunicarlo bien. A continuación, Ángel Ayoza, director de Reputación, Imagen y Acción Social del BBVA, ha analizado cómo gestionar valores de marca y reputación partiendo de las expectativas y realidades de una empresa. Tenemos el hacer y el comunicar, y podemos ubicar 4 lugares ahí donde si haces mucho y no comunicas, pierdes valor. Si comunicas mucho y no haces, generas imagen y tienes muchas papeletas para sufrir una crisis reputacional. Y el lugar perfecto sería este de aquí, en el que dices y haces lo que dices. Bueno, pues en esto, fijaros que las implicaciones de este eje que he pintado imaginariamente, en estas implicaciones que tiene para la organización está el nuevo papel que debe de cumplir un director o directora de comunicación. Sobre esa base, los directivos de comunicación deben llevar a su empresa la opinión que generan entre los grupos de interés para mejorar su hacer diario. Escuchar a tus grupos de interés, incorporar sus expectativas en tu quehacer diario, ponerlo en valor y demostrar que eso tiene un retorno, que tiene 3 tipos de retorno. Un retorno económico directo. Y estando en banca os podéis imaginar que lo medimos todo. Tiene un retorno reputacional que puedes medir y que puedes vincular también a la generación de negocio. Y tiene un tercer retorno, que es un retorno más difícil de explicar. Y es que cuando te conviertes en una organización que escucha, anticipas lo que la sociedad espera de ti. Esa forma de anticipar lo que la sociedad espera de una organización te permite construir nuevos modelos de negocio. El rol de los DIRCOMs, yo necesito, con este eje y con este, afectar, moldear las percepciones de mis grupos de interés. Hago y digo cosas. Esas cosas que hago y digo pasan a través de unos amplificadores, que son los medios de comunicación, los líderes de opinión, con el fin legítimo, diría yo, de modificar las percepciones que tienen sobre nosotros los grupos de interés. En definitiva, ha concluido Ayoza, lo que se busca es ser diferentes a largo plazo, de una forma que sea difícil de copiar y que genere buena reputación para atraer más capital, talento y clientes. Este video lo que nos hace es una pequeña introducción, bastante pequeña de hecho, pues se lo escogí, sobre el valor de los intangibles. Y este es quizás uno de los temas también que nos va a transversalizar en la vida profesional inclusive, porque es parte, digamos, de todo lo que nosotros miramos dentro de la comunicación. Ahora les voy a compartir una lámina.
Profe, no se le escucha. ¿No se escucha? Hola, 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 hola. Ahí, profe, ya se le escucha. Ya, perfecto. Qué bueno, ya me estaba asustando. Ok, bien. Entonces, como hablábamos, digamos, de esta disciplina que es el tema del valor intangible, que además es, como les decía, uno de los valores más importantes que tiene la gestión de la comunicación. Entonces, nosotros, ahora, ¿dónde está la lámina? Tenemos aquí, estoy proyectando, ya les voy a compartir todo eso en el grupo que tenemos. Ya me añadieron al grupo, por cierto. Aún no, profe, ya le agrego ahorita. Muchas gracias. Entonces, les decía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de intangibles, en el contexto de la comunicación, es decir, desde la perspectiva organizacional, siempre nos vamos a referir a estos recursos que no son físicos, pero que aportan un valor a la entidad. Entonces, no hablamos de la computadora, de la cámara fotográfica, de el auto que pertenece a la empresa, sino que hablamos de el valor que otorga la entidad. Entonces, ustedes como gestoras de la comunicación, lo que van a hacer es posicionar como ese pilar estratégico el valor intangible, porque ese valor intangible es el encargado de gestionar y proteger y potenciar los activos esenciales para que la empresa se vuelva, digamos, sostenible a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tenemos varios valores. Uno de esos, la reputación, digamos, corporativa, es decir, la definición y la relevancia que tiene la reputación corporativa. Es decir, la reputación siempre va a ser esa imagen que se proyecta hacia el entorno y la percepción que tienen los públicos internos y externos sobre la empresa. Entonces, eh, ustedes han escuchado seguramente que dicen, esta empresa es buena, tiene buenos beneficios, tiene buenas liquidaciones, tiene buenas, ¿cómo se llama esto? Se me fue. Ahora lo que están pagando en las empresas, ¿cómo se denomina? Las utilidades, profe. Las utilidades, exactamente. Tiene buenas utilidades. Entonces, eso es el valor, la imagen que se proyecta, es el resultado de un proceso de muchos años que acumula la empresa y que involucra la comunicación y el actuar responsable y transparente de la experiencia de esa empresa con el trato a sus públicos, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, dicen, pues me pasó eso ahora, no les voy a contar como anécdota, pero dicen que Pedidos Ya tiene la reputación de devolver el dinero a quienes, digamos, tuvieron algún error o no llegó el producto, lo que sea. Dicen que tiene esa reputación. No le he tenido esa prueba, pero hoy día, eh, no sé si me hackearon, le hackearon a Pedidos Ya, pero $40 consumieron de no sé dónde y lo que hice es anular la tarjeta y me toca reclamar a Pedidos Ya y bueno, vamos a ver si esa reputación también ejerce conmigo. Pero es eso, es decir, la construcción de esta, vamos, no han hablado mal de Pedidos Ya en este caso, a donde quiero llegar es que nadie de las 10 personas que he preguntado, nadie me dijo así como, no, si son unos embusteros, no, o sea, no ha pasado eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las plataformas de conducción, es decir, con todas las plataformas, con toda la comida, incluso con el de la esquina, la huequita de la esquina de los bolones, o sea, no, eso es muy bueno, es aquí, muy limpio, lo que sea, ¿no? O dicen, no, este no vale, ¿no? Entonces, mm, está este valor, ¿no? Que es la reputación. Pero también está como la estrategia comunicacional, es decir, cómo ustedes desarrollan una estrategia que permite articular un mensaje claro, un mensaje consistente, que además que sea coherente, sea transparente con esa comunicación que quieren reflejar. Entonces, si hay una crisis, es fundamental que ustedes construyan y se apalanquen de la reputación, ¿sí? Entonces, si hay una crisis en una empresa que ustedes estén, digamos, generando comunicación, apalancarse en la reputación, es decir, nosotros, digamos,
no hemos hecho, durante años no hemos caído en una crisis, por lo tanto esto nos tiene que fortalecer. Toda crisis es una oportunidad. ¿Ok? Por lo tanto, hay unas acciones claves ahí, que una es gestionar y responder de manera proactiva ante los desafíos, ante las crisis, y por otro lado es potenciar los testimonios de éxito, es decir, los embajadores que decían, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes van a ver siempre que la gente, digamos, o mejor dicho, las empresas dicen, menciónanos, sube tu foto de la comida que estás, etiquétanos, síguenos y vas a ganarte algo. Eso es forzar la reputación precisamente, es decir, porque la gente mira y dice, ah, sí, está muy bien, ¿no? Y por lo tanto también se implementan campañas, ¿no? Para sostener justamente. Por otro lado está, digamos, como cultura organizacional, cómo están estos valores intrínsecos, estas creencias, estos comportamientos y estas prácticas que tiene la empresa con los miembros de la organización, es decir, los colaboradores. Entonces, esa cultura también define cómo se actúa y cómo se relaciona. Por eso es importante. Recuerden que cada colaborador es parte de la familia. Por lo tanto, las familias suelen ser embajadoras de la empresa. No sé si les ha pasado, pero las empresas medianamente grandes que son muy, digamos, responsables en términos corporativos y tienen, digamos, su valor intangible muy fortalecido, eh, vuelven embajadores a la familia, ¿no? Entonces tienen beneficios para que el club de campo, que no sé qué, que los hijos descuento al mejor estudiante si tiene mejores notas y así sucesivamente. Entonces hay un montón de beneficios. Si le trasladan a toda la familia para que no haya separación de la familia, del núcleo familiar. O sea, no sé si han visto, han escuchado de esto que les estoy diciendo. Sí, sí, profe, que sacan todo con la marca de la empresa prácticamente para que los demás usen y eso hace que la marca tenga mayor, em, se, 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 se me fue, pero para que haya, o sea, para que se vea más prácticamente. Sí, excelente, muy bien. Sí, estoy grabando, ¿no? Sí, profe, sí se está grabando. Gracias, mucho. Sí, a veces sí me ha pasado que me mandan mensajes y no he grabado. Gracias. Bien. Las proyecciones a largo plazo del TECOM. Bien. Cuando nosotros pensamos, digamos, cuál es, digamos, la proyección que nosotros tenemos en términos de la gestión de la comunicación, siempre vamos a pensar en, digamos, la perspectiva y la figura que ustedes tienen en el marco de la evolución, que significa eh, la apuesta por un rol mucho más integral de la comunicación. Entonces, ustedes, como les decía, no son solo gestores de mensajes,
sino que son estrategias de la visión más holística, más integral y a largo plazo de la comunicación. Entonces hay una proyección siempre a largo plazo. Ustedes van a fortalecer una proyección a largo plazo siempre, por lo tanto va a ser sostenible en el tiempo y esa imagen va a ser competitiva y también va a ser adaptable frente a los cambios que se generen en el entorno. Entonces, por un lado está lo que se denomina como la definición estratégica, ¿no? Entonces ustedes van a tener la capacidad de generar una política y una estrategia de comunicación en completa sintonía con la estrategia general de la empresa. Entonces, si la empresa vende pollos o vende celulares, significa que la comunicación va enfocada y estratégicamente apuntalada hacia ese objetivo, ¿sí? Por lo tanto, significa que no está la comunicación aislada de manera estratégica o tácita, sino que está integrada a el corazón de la toma de decisiones de la gerencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí existen varios aportes, ¿no? Es decir, que ustedes van a generar un esfuerzo comunicacional para alinear los objetivos empresariales con los objetivos de la comunicación y por lo tanto van a establecer rutas de acción que permiten que la organización se anticipe a escenarios futuros. Por ejemplo, que haya un contexto de un cambio tecnológico, de un cambio económico, un cambio político inclusive, que es lo que últimamente están haciendo. En estos días están tomando decisiones trascendentales y dicen, de acuerdo a lo que pase el domingo, la comunicación va a girar en torno a, ¿sí? Entonces, actúan como un consejero estratégico, o en este caso ustedes, consejeras estratégicas de la gerencia y aportan una perspectiva sobre las tendencias y los riesgos reputacionales que implican o una oportunidad de posicionamiento, ¿de acuerdo? Entonces, una empresa con una visión que tenga una expansión, por ejemplo, de manera internacional, va a necesitar que ustedes generen una estrategia que sea eh, diversa, que esté apuntada a los dos públicos. Ustedes vieron, por ejemplo, que su casa ya está en Panamá. No, no, profe, no sabía. Bueno, sí saben que en su casa, ¿no? Es una empresa de Supermaxi. Bueno, su casa ahora está en Panamá. Esto implica que la comunicación ya no solo va a ser pensada en términos locales, sino que tiene que ser pensada también para los públicos de allá. Entonces, eso es parte del rol que ustedes van a tener. Y un segundo rol también está lo de la identidad corporativa, que está como segundo punto aquí en esta lámina. Porque el DIRCOM, en este caso, ustedes como DIRCOMs van a liderar lo que implica redefinir los elementos que dan sentido a la organización, es decir, la misión, la visión, los valores y la identidad visual y la identidad verbal también. ¿Qué implica eso? Implica todo lo que es el uso de símbolos, semiótica, segundo semestre, todo lo que implica logos, colores, tipografías, todo lo que implica la narrativa institucional, redacción comunicacional, redacción de boletines. Entonces, si se dan cuenta, nosotros transversalizamos todo lo que hemos visto en el año. Entonces, eso implica que ustedes van a ser capaces de consolidar una identidad mucho más sólida, mucho más coherente, mucho más auténtica y acorde a los nuevos tiempos. Entonces, para eso es indispensable que esa imagen genere confianza y que esa confianza se vea reflejada en cómo lo reciben los públicos. Entonces, facilitar esa transmisión eh, nos permite que por ejemplo, los aliados estratégicos, si queremos hacer una alianza estratégica o queremos captar una inversión, nos permite tener una sólida, digamos en este caso, una sólida identidad. ¿Sí? Ok. Y por otro, tenemos la cultura y la ética. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que ustedes van a impulsar algo que se denomina el código de ética. Casi todos los lugares hay un código de ética. Y si no hay, ustedes son las primeras personas que tienen que decir, hay que hacer este código de ética. Es decir, eso es un valor agregado que ustedes van a dejar de herencia a estos lugares donde van a estar. Porque esto implica que la responsabilidad social de un lugar, de un espacio, de una empresa, esté orientada a unos valores que se vayan cumpliendo y que ese código de ética sea, digamos, juega un papel para garantizar justamente principios éticos importantes y básicos. Por ejemplo, la no discriminación.
o algunos derechos que están consagrados, digamos, ¿no? Entonces, es una práctica diaria y visible y que además el código de ética también refleja la empresa, es decir, por ejemplo, llegar puntuales a la reunión, ¿sí? Eh, y eso implica, a propósito de eso, un aporte a largo plazo. ¿Por qué? Porque definimos la comunicación interna que refuerce precisamente esa coherencia entre lo que normalmente nosotros decimos como diciendo y haciendo, ¿no? Más que hablar hay que practicar. Entonces, promover entornos laborales que sean mucho más transparentes, mucho más participativos, mucho más saludables. Y eso implica vincular la cultura organizacional con prácticas de ética que impacten, ¿no? Es decir, que tengan un impacto, pero sobre todo un impacto positivo, ¿no? Cuando hablamos de impacto, hablamos de impacto positivo. Evidentemente hay impactos negativos, ¿no? Bien. Y como punto 4 tenemos la imagen y patrocinio. Es decir, ustedes van a ser capaces de diseñar un modelo de gestión de imagen corporativa que vaya más allá de la estética y que por lo tanto se fundamente en esa matriz cualitativa y cuantitativa para evaluar la percepción de la organización. Entonces, definen ustedes estrategias para lo que se denomina la sponsorización, es decir, conseguir sponsors, ¿no? Eh, para un fin específico. Por ejemplo, queremos con los colaboradores generar un beneficio de seguro privado. Entonces, eso implica que generar una estrategia para que, no sé, Tecniseguro, SEMI, pueda generar un paquete beneficiario a toda la comunidad en este caso, ¿no? Es decir, a la comunidad de trabajadores y colaboradores. Y eso es parte de la relación pública que hace. Por eso, y para finalizar estos 5 minutos rápidamente, por eso es importante que ustedes van a darse cuenta que la comunicación en términos internos trabaja de la mano con talento humano. Cuando no trabaja de la mano con talento humano, hay unos ruidos comunicacionales gigantescos porque talento humano se toma atribuciones de comunicación y evidentemente no guarda la imagen corporativa, no guarda la redacción correcta, es como ejemplos mínimos, ¿no? Entonces resulta que se disparan por un lado, ponen el logotipo mal, lo escriben mal, es todo un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, parte de sus funciones es generar un clima organizacional, pero si se vincula con comunicación, es increíble porque se potencia. Entonces sí es importante como esto, ¿no? Que les voy diciendo, ok. Ahora, la parte más importante de esta videoclase es la pregunta final que ustedes van a trabajar para el foro. Ok, voy a abrir la pregunta. Ok, entonces, o sea, al final de esta clase, ustedes van a tener estas diapositivas. Ustedes van a darse cuenta que dentro de estas láminas, ustedes van a ir, y van del compendio también, y de lo que hemos conversado, van a generar una reflexión y participar en el foro. Pero la pregunta importante es, ¿qué habilidades y qué competencias personales creen ustedes que son imprescindibles para que su gestión como directoras de comunicación sea, digamos, exitosa? Es decir, que puedan vencer los retos de las nuevas tendencias comunicacionales, que es justo lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta y ya les voy a poner en el chat también para que ustedes puedan tenerlo. Son 2 semanas de preparación, así que no hay ningún tipo de afán y como tenemos ahora un grupo, pues me pueden preguntar cualquier cosa en el marco del grupo, por supuesto. No respondo por interno, evidentemente, por razones de seguridad. Ok, listo. Pregunta del foro. ¿Alguna pregunta? No, profe. Excelente. Bien, entonces tengo una clase a las 9, así que voy a cortar rápidamente para entrar a la otra. Así que les deseo una bonita noche y gracias por conectarse. Nos vemos en la siguiente clase. Tenemos el chat para trabajarlo porque en el transcurso de la noche y de la mañana nos dará una directriz frente a si seguimos con el Teams o seguimos con este canal. ¿De acuerdo?
Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Melanie, gracias, Valeria, gracias, María Paz. Gracias, profe. Que pasen una buena noche. Igualmente, profe.